Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y como siempre, vamos a empezar con unas noticias. Hay algunas muy interesantes hoy, bastante interesantes, más que otras veces. Y lo único, pues vamos a comentar primero un poco el mercado para que veamos lo que está pasando. Continuamos un poquito con lo que comentábamos a la mañana. Bitcoin muy fuerte, ha estado en 57.387, muy cerquita de los máximos históricos. No sabemos si los va a romper o no, pero es posible que intente romperlos. Es posible que intente romperlos. Y vamos a ver qué es lo que pasa los próximos días porque está muy, muy fuerte el Bitcoin. Al contrario que las altcoins, que están en su mayoría con retrocesos importantes en alguna de las que hemos estado siguiendo últimamente. Aunque vemos aquí que tenemos unas cuantas subiendo bien, pero son monedas un poco de tercera fila o cuarta incluso. Fijaros cuáles son: Byte, Aergo, Paris Saint-Germain. Las de fútbol están subiendo. Juventus también. Bueno, Give2, que son monedas pequeñas. KQC. Bueno, están subiendo monedas, pues eso, de tercera fila más o menos. Y las de primera fila pues están bajando bastante en algunos casos. Bueno, bastante. El comportamiento no es bueno, no es bueno. Fijaros, por ejemplo, Binance incluso un 8% abajo, que ayer subió por el motivo que subió y hoy vuelve a las andadas, ¿no? Donde lo había dejado. Fijaros, SEM bajando mucho, Bell, que había estado bastante bien estos días, bajando mucho, FTM continúa con las bajadas. Bueno, en general ya veis. Maná bajando. Bajadas en general importantes, a pesar de que el Bitcoin está subiendo y se está comportando muy bien, ¿no? Pero las altcoins pues le está costando muchísimo. De hecho, fijaros, a AVE, por ejemplo, que estaba bastante bien, un 8,8% abajo, OneInch también un 10, casi un 11% abajo, Algorand un 8,5% abajo, comportamientos malos en general. Así que bueno, vamos a mirar un poquito las noticias y luego comentamos el mercado. La primera es esta: el BBVA multiplicará por 100 su inversión en el broker de criptomonedas Coinbase. ¿Por qué? Porque tenía invertido ahí dinero, tenía invertido 75 millones de dólares junto a otros inversores, y esto se va a multiplicar por 100, es decir, van a ser 7.500 millones lo que va a valer esa participación cuando salga a bolsa, por lo que se está valorando ya la empresa de Coinbase, ¿vale? Esto, pues seguramente dará alas a que el BBVA siga invirtiendo en tecnología blockchain y en criptomonedas, y seguramente, pues eso, veremos cómo algunos de los bancos intentan unirse a las criptomonedas para salvar su situación, evidentemente. El que quiera salvar su situación, desde luego, tiene que unirse al mercado de criptomonedas. Si no te unes al mercado de criptomonedas, mal vas. En ese sentido, tenemos esta otra noticia también, otro banco, Goldman Sachs. Bueno, perdón, que la tengo aquí traducida, esta no es la que está traducida, está aquí. No, esta no es. Esta es. Goldman Sachs. La demanda de Bitcoin de los clientes de Goldman Sachs aumenta, dice el director de operaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que Goldman Sachs pues está explorando cómo puede satisfacer la creciente demanda de los clientes de poseer e invertir bitcoins en Bitcoin, mientras se mantiene en el lado correcto de la regulación. Es decir, están intentando tener todo bien atado en el ámbito regulatorio para poder ofrecer lo que sus clientes le están venga a demandar cada vez más, dijo el miércoles el presidente del banco y director de operaciones John Waldron. La demanda de los clientes está aumentando. Estamos regulados sobre lo que podemos hacer. Seguimos evaluándolo y participando en él. El banco recientemente reinició su mesa de operaciones de criptomonedas y este mes comenzó a negociar futuros de Bitcoin y forwards no entregables para los clientes. Goldman también está explorando un fondo de cotización en bolsa de Bitcoins y ha emitido una solicitud de información para explorar la custodia de activos digitales. Es decir, está intentando ver de qué manera puede, cumpliendo la legalidad, ofrecer Bitcoin a sus clientes, que se lo están pidiendo. Waldron dijo que Goldman puede custodiar activos digitales, pero no puede ponerlos en principio. Y esta es
y está en perdón. Waldron dijo que Goldman puede custodiar activos digitales, pero no puede ponerlos en principio, y está en conversaciones con reguladores y bancos centrales sobre cómo los bancos deberían ser regulados cuando se trata de dinero digital. Están esperando a la regulación nada más. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos está reflexionando sobre cómo regular los corredores de bolsa que tienen activos digitales para los clientes y solicitó comentarios públicos sobre el asunto en diciembre. La pandemia provocó una explosión en el comercio en línea, ya que los consumidores pasaron más tiempo comprando desde su sofá que en persona durante el año pasado. Goldman cree que esta tendencia continuará y que provocará una explosión correspondiente en el uso de la moneda digital, dijo Waldron. La pandemia ha sido un acelerador significativo. No tenemos ninguna duda de que habrá más comercio digital y uso de dinero digital. Esto también lo dijimos en aquel momento, cuando estábamos al principio en abril, al principio de la pandemia, abril-mayo. Esto era lo que estábamos comentando, que la gente hará cada vez más cosas por Internet y cada vez se utilizarán más las monedas digitales. Era una consecuencia de lo que estábamos viviendo. Otro comentario que os quería hacer era este, que solo es un rumor, no se ha confirmado para nada, pero ya se está rumoreando y nos dice que hay rumores en el mercado de que Oracle, que es la que decía Musk Kaiser que posiblemente sería la siguiente gran empresa en comprar Bitcoin, que quiere comprar 70.000 Bitcoins. Podría ser porque tienen una tesorería enorme. Es una empresa además que es bastante estable. O sea, la cotización no tiene, por lo menos la última vez que miré no tenía grandes oscilaciones la cotización, y seguramente esto le daría un espaldarazo a la empresa si entra así de fuerte en el Bitcoin. Seguramente le vendría muy bien a la empresa para la cotización de sus acciones. Simplemente es un rumor, no se sabe todavía nada exactamente de qué va a pasar, pero nos están diciendo que esto circula por el mercado y la gente ata cabos, ¿no? El dueño, vamos, el CEO de Oracle está en la junta directiva también de Tesla, creo, y la gente va, pues eso, atando cabos. Y lo que me extraña es que no haya comprado ya más Bitcoin Elon Musk. Me extraña que no haya comprado más Bitcoin. No sé quién estará detrás de estas últimas subidas. Empresas importantes seguro que están comprando. Todavía no sabemos noticias, pero lo iremos viendo estas semanas. Luego esta es otra noticia también, que dice que MiCA a la espera de la regulación del mercado de criptomonedas en la Unión Europea. En 2021 ha sido un año histórico para Bitcoin y otras criptomonedas con la tendencia alcista de muchos criptoactivos. El interés por las monedas digitales ha aumentado. Gracias a la llegada de los inversores institucionales, cada vez es mayor el número de personas que desean entender cómo funcionan las criptomonedas e invertir en el mercado. En definitiva, las criptomonedas empiezan a ocupar un lugar importante en la economía a nivel mundial. Esto es muy importante lo que están diciendo, ¿eh? Y es un hecho que las instituciones financieras tradicionales no pueden ignorar, pero todavía queda un largo camino por recorrer para lograr que las monedas digitales sean aceptadas por la población en general, y las regulaciones juegan un papel fundamental en este aspecto. Nos dice que esta regulación, la MiCA, que es la Markets in Crypto Asset, es la regulación que tiene que aprobar la Unión Europea. O bueno, en septiembre la Unión Europea hizo pública una propuesta para la regulación de los mercados de criptoactivos, y el objetivo de esta propuesta es establecer un marco normativo para crear un entorno seguro que beneficie a los consumidores e inversionistas. Nos dice aquí que la propuesta MiCA representa un gran paso para la adopción masiva de los criptoactivos en la Unión Europea. Se reducirán los riesgos de operar con monedas digitales y se creará un entorno más estable y seguro tanto para el consumidor como para los prestadores de servicios financieros. Las regulaciones también son beneficiosas para los exchange y otras empresas que operan con criptomonedas. Estas leyes le proporcionan confianza a las personas al elegir un exchange en particular, pues sabrán que sus fondos están protegidos y en caso de que ocurra algún incidente que comprometa la seguridad de la compañía obtendrán un reembolso. Es decir, quieren hacer todo más seguro y más transparente. Es decir, más centralizado porque está regulado, eso es cierto, pero esto facilita que entre mucha gente. Claro, ahora mismo hay gente que dice, uy, yo no meto ahí porque cualquiera se fía, te hackean, no sé qué. Hay mucha gente todavía que piensa que le pueden hackear.
De hecho, hay exchange pequeños en los que son muy fácil que te hackeen. En exchange grandes no creo, pero la gente tiene miedo. Entonces, si tú les quitas ese miedo porque les dices, no, no, es que está garantizado, está bajo las leyes europeas y tienen que tener un seguro y tienen que tener, pues entonces la gente entra. Si la gente entra con confianza, ¿dónde puede llegar el precio del Bitcoin? Pues a niveles impresionantes, ¿no? Así que, bueno, estas son las noticias que teníamos para la noche, son todas bastante buenas. Y vamos un poco con el análisis. Vamos a poner el gráfico del Bitcoin y miramos a ver cómo lo tenemos, que el Bitcoin es lo que está comportándose bien, el resto pues ya veis cómo está todo, ¿no? Bastante deprimida las altcoins. Bien, el Bitcoin a puntito de llegar a la resistencia, esa de 57.386 que marcamos a la mañana, creo, y justo el máximo ha sido 57.387. Y teníamos marcado 57.386,55. No ha sido ni medio dólar, bueno, un dólar de diferencia entre el máximo y la resistencia que teníamos marcada. Increíble cómo funciona el análisis técnico. Bien, en esa zona, si mañana somos capaces de hacer una vela que supere ese nivel, se dispara. Si hay una vela que mañana supere con el cierre ese nivel de 57.386, el Bitcoin se puede disparar. Si no, podría haber una corrección a corto plazo para coger un poco de impulso y dejarlo para más adelante. Pero es cuestión de tiempo que rompa ese nivel. Es cuestión de tiempo. ¿Vale? Otra cosa que quería comentar, porque alguien ya me ha dicho, ya están empezando a hablar de doble techo. No sé quién estará empezando a hablar de doble techo, ¿eh? Pero algún comentario ha habido ahí. En todas las tendencias alcistas, en todas, en casi cualquier momento, pues el precio se acerca a una zona en la que puede ser doble techo, porque es normal. Porque los precios van haciendo así. Ya vamos a dibujar. Los precios van haciendo así cuando estamos en una tendencia alcista. Sube, baja, sube. Y claro, aquí parece que es un doble techo, pero es que está en tendencia alcista. Va a romper. Vuelve a bajar, vuelve a subir y aquí la gente dice, un doble techo. Que no, que está en tendencia alcista, que sigue subiendo. Claro, en una tendencia alcista vas a encontrar 80.000 posibilidades de doble techo, pero estamos en tendencia alcista. No hay que estar todo el rato, un doble techo, un doble techo. Que estamos en tendencia alcista, espabila. Aquí también otra vez doble techo, que no, que es tendencia alcista, máximos y mínimos crecientes. Hará en una tendencia alcista 80.000 veces la posibilidad de que sea un doble techo, porque claro, en algún momento tiene que, cuando corrige, tiene que subir y alcanza el nivel anterior. Siempre, pero no vas a, cada vez que alcanza el nivel anterior para superarlo y hacer un nuevo máximo, no vas a decir que es un doble techo. Es que es absurdo, totalmente absurdo. Que hay que fijarse también en otras cosas, que están entrando empresas, que están entrando, que hay que mirar los fundamentales, que no puedes estar con como un burro ahí con las orejeras así puestas y solo mirando ahí para adelante, como si siguiendo la zanahoria. Que no, que hay que analizar un poquito el mercado en general, ¿no? Estamos diciendo que están entrando empresas, que están venga a demandar más los clientes de los bancos, más inversiones en Bitcoin o en criptomonedas para poder comprar. Pero ¿cómo va a caer? ¿Cómo va a ser un doble techo? No puede ser. Hay que mirar un poco el contexto también. Bueno, eso quería comentar también. Venía a cuento de que había gente que había hecho comentarios respecto a eso, ¿eh? No por otra cosa. Hay gente que había dicho, alguien está ya empezando a decir doble techo. Bueno, pues los que decían doble techo también aquí abajo, los que decían doble techo aquí, y cada vez que tengamos un retroceso y un nuevo avance van a decir doble techo, pero es que no es así. Es que es una tendencia alcista y en algún momento tendrá que pasar por este punto. Le toca enseguida seguramente pasar por ese punto. Bien, si superamos este nivel, eso sí, estando ya en estos niveles que estamos, si superamos esta resistencia, seguramente sí que pueda haber una vuelta a apoyarse ahí o incluso un poquito por debajo antes de seguir con el movimiento alcista. Vamos a ver el gráfico en otra perspectiva, que es esta, la de las líneas de tendencia. No sé si era este el que os... No, este no era, creo que era este. Fijaros lo que teníamos dibujado ahí. Nosotros teníamos dibujado en principio esto, que pensábamos que iba a llegar hasta los máximos, ahí, y después un pequeño retroceso para volver a subir.
No lo sé. Ahora estoy en duda porque está con mucha fuerza. Hay muchos rumores en el mercado. Las altcoins están bajando y eso no es buena señal para... O sea, es señal de que la gente tiene miedo de que el Bitcoin se dispare. O sea, es buena señal para Bitcoin, mala señal para las altcoins, evidentemente. Peligro de que el Bitcoin se dispare. Peligro de que el Bitcoin se dispare. Eso es lo que están descontando hoy las altcoins. Si el Bitcoin no se dispara y estos días se frena un poco, pues las altcoins volverán a recuperar eso que están perdiendo hoy. Pero hoy están perdiendo eso por miedo. Miedo al Bitcoin. Miedo a un rebote importante del Bitcoin que le lleve a esta parte alta, que si sube rápido podría ser los 67.000. Si sube rápido podría ser los 67.000. 67.500. Para dentro de pocos días. Dentro de pocos días. Bueno, lo iremos viendo de todas formas. Pero no perdáis esta visión del mercado. Tenemos ese movimiento alcista. Se ha apoyado aquí en la línea de tendencia. Está subiendo, se está separando de la línea de tendencia. Y vamos a ver si vuelve a apoyarse en ella antes de romper los máximos anteriores o los rompe directamente y se va directamente hacia la parte alta, que puede ser o esos 67.000, o si se va a la línea de más arriba, podrían ser incluso 72.000 tranquilamente. ¿Vale? Ese es un poco el escenario. Yo, ahora mismo, según cómo está el precio y según cómo veo las altcoins, da la impresión de que va a romper los máximos. Da la impresión. Ya veremos a ver. Mañana, la vela que va a iniciar dentro de 1 hora y 6 minutos es importantísima. A ver lo que hace. Lo iremos viendo seguramente mañana a la mañana cuando hagamos el vídeo de la mañana, cómo evoluciona el Bitcoin, pero de momento la pinta es bastante buena. Y ahora vamos con las altcoins, que pues me temo que va a ser un repaso como el de la mañana, un poco pesimista porque estamos haciendo velas feas y no han recuperado al cierre, queda 1 hora, no creo que en 1 hora le dé tiempo a maquillar un poquito esta situación, no creo. En principio esta vela es mala, está en los mínimos, la siguiente también es determinante, porque si ya la siguiente es bajista, entonces rompe los mínimos anteriores y entonces sí que se puede descalabrar bastante, así que cuidado. En el caso de AAVE también una caída del 9%, que es una caída muy fuerte, es verdad que se está apoyando en esta línea, vamos a ver si es capaz de rebotar en esa zona. Estos días anteriores falló en romper los 8.377, lo tenía ahí, pues como se dice, a placer para haberlo roto. Sin embargo, no pudo y la vela de hoy es bastante mala. Envuelve las anteriores y así como cuando vemos velas alcistas de este estilo es muy buena señal porque va a subir, esta vela no es ninguna buena señal. Todavía no hemos roto el soporte anterior, que son los 6.956. Hay que tener esperanzas de que no lo va a romper todavía porque está en una zona de soporte, en una línea de tendencia. Puede no romperlo, pero hay que tener cuidado y como decíamos justo ayer, ya era conveniente ir tomando beneficios en algunas altcoins, no tener ahora el máximo porcentaje, ¿no? Entre ayer y hoy, por lo menos haber reducido un 2% el porcentaje, ¿no? Por lo menos. Bien, Cardano sigue hacia el objetivo que habíamos marcado aquí con esta franja en rojo. Va acercándose, podría caer a esa zona, más o menos 1700, 1770. Esta zona es la que le espera, yo creo. Algorand también mal día, mala vela. Estos días estaba como con muy buena pinta para haber ido hacia los 2382. No lo ha conseguido y al no conseguirlo y venir un día como el de hoy, que ha sido un día bastante difícil para las altcoins por la gran subida del Bitcoin continua que lleva, pues vemos cómo está perdiendo niveles y la vela de mañana es crucial. Si mañana la vela vuelve a hacer mínimos con respecto a la vela de hoy, pues la cosa pinta mal en el corto plazo. En el corto plazo, si la gente, pues ya sabéis, si mantenéis la posición más o menos que solemos comentar con un 85% en Bitcoin y el resto en altcoins, no os tenéis que preocupar tampoco porque haya unas caídas contra el Bitcoin. Daros cuenta que estamos cayendo contra el Bitcoin. Se pierden unos satoshis en las altcoins, pero daros cuenta que es el mínimo porcentaje de la cartera y que estas altcoins normalmente
cuando el Bitcoin se calma se suelen comportar bien. Es decir, Algorand, fijaros dónde ha llegado a estar hace poco, por encima de 3.600. Estamos hablando que ahora está en 1977, ¿vale? En cualquier momento, en cuanto se calme el Bitcoin, aunque te comas una caída, que ahora a corto plazo parece que va a haber caída todavía igual un poco más, enseguida rebotará de nuevo hacia zona de 2.380 por lo menos. Entonces tampoco hay que desesperarse. No es el fin del mundo, ¿vale? Es una caída. Le va a costar otra vez igual salir de ahí, a menos que mañana sea un día totalmente diferente en las altcoins, que podría ocurrir, ¿eh? Podría ser mañana un día que recuperan todo lo que han perdido hoy y aquí no ha pasado nada, ¿eh? Podría ocurrir. Pero que si no ocurre eso, tampoco es para preocuparse mucho si tu cartera está bien distribuida, lo hemos dicho siempre. Si llevas una buena distribución de la cartera y al final te quedas pillado con algo, pues puedes esperar, sobre todo si estás en valores sólidos. Bueno, sólidos, dentro de lo que cabe en las criptomonedas, ya sabéis lo que son las criptomonedas, ¿no? Pero si estás en las monedas un poco que analizamos normalmente, que son las que de las que están ahí en el top y en exchange importante como es Binance, pues seguramente acabarán por recuperar con el tiempo, ¿no? Y lo importante es eso, que si tenías un 15% metido en altcoins y ayer has sacado un 1% y hoy has sacado otro 1%, como dijimos ayer, sacar un 1% cada día, pues por lo menos te has pasado ya al 13% solamente en altcoins. Y si por casualidad tienes algunas de las que justo están subiendo hoy, puedes pasar a un 12% en altcoins y así ir disminuyendo la exposición para no tener tanto riesgo en las altcoins. Perdón. Bien. Bueno, aquí tenéis una que se desmarca, un 46% de subida, a Ergo. Estaba en la zona del soporte de los 326, se va hacia los 515. Esa zona pues es zona de resistencia y ahí, bueno, se ha frenado. Pero es una moneda poco líquida, ¿eh? Por eso es fácil que se pueda desmarcar un día así, por eso, por la poca liquidez que tiene. A nada que ha habido un poco de interés, pues ha subido fácilmente incluso en contra de la tendencia, ¿no? Bien. ARPA sigue subiendo, que es otra de las que hemos destacado estos días. Ahí la tenéis. Ha llegado hacia la resistencia de los 130. La comentamos antes de ayer cuando estaba arrancando y rompía la zona de los 98 y ha continuado con la tendencia a pesar de cómo está el mercado. AirSwap, que se había quedado a medias ayer en el intento de superar la resistencia, pues hoy vuelve para atrás. De momento ni siquiera toca el soporte de los 411, o sea que tiene margen para bajar sin peligrar un poco esa zona. Eso no es del todo malo. Atom sí que es mala esa vela, aunque se va a la zona de soporte de los 3.362, pero ya veis que pierde los 3.744, que había estado luchando estos días con ellos, y veremos a ver si aguanta este 3.362 mañana. A partir de la 1 se va a ver, se va a dar muchas pistas el mercado, ¿eh? A partir de la 1 veremos un poco cómo va a ser el día de mañana. Audio, que había tenido una subida también espectacular, pues hoy le toca corregir. No es de las que peor esté, porque fijaros desde dónde viene desde los 800 Satoshi y ha subido hasta los 1000. Bueno, ahora está en 1795, allá va a estar en 2600. Es una subida espectacular en pocos días y esta corrección es normal dentro de lo que cabe. AVAX, toda la subida prácticamente que hizo ayer, bueno, ha perdido prácticamente el 70-80% de la subida, vuelve a niveles de soporte, puede volver a caer a los 46.342 y en esa zona puede volver a hacer un soporte. AXS, que es otra de las que hemos comentado estos últimos días, sigue estando alcista, hasta hoy que está el día negativo sube, recupera todo lo que perdió ayer. En principio va un poco a su aire, como veis. Band pierde el soporte ligeramente, todavía no lo podemos dar por perdido del todo porque es un porcentaje muy bajo. Tampoco ha cerrado la vela, queda una hora para que cierre, pero todavía podría salvar al precio de cierre los 25.047 y si logra salvar los 25.047 pues no habrá pasado nada, pero si no pues la cosa se puede poner un poco peor. Basic Attention Token subiendo un 9%, veíamos a la mañana que estaba mejorando bastante,
Decíamos que podría salir hacia la zona de los 1700 y es una de las que se está desmarcando de la situación general. Todavía da la impresión de que puede subir incluso con el día como está, ¿eh? Bien, Bell, por ejemplo, que se había comportado bien estos últimos días, también cayendo, pierde el soporte de los 5.248. Esta pensábamos que iba a aguantar en el soporte, al final no lo ha hecho y puede ir todavía un poco más abajo hacia la zona de los 4.470, esta zona de por aquí. Binance cayendo un 6,9%, pierde la mitad de lo que ganó ayer. La subida de ayer ya vimos por qué fue motivada, ese staking que sacaron en el exchange, que proporcionaba una rentabilidad anual bastante elevada, que se acabó enseguida, no dio tiempo prácticamente a nada. Todo el mundo que quiso ponerlo, no pudo ponerlo ahí a hacer staking esas monedas, pero hizo que subiese el precio de la moneda y bueno, ahora está corrigiendo un poco. Veremos a ver qué hace los próximos días con el mercado un poco más tranquilo, ¿no? Seguimos. Bueno, Cake también cayendo, como Binance, son monedas que van un poquito a la par. Seguimos un poco más para abajo. CHR, otra subida espectacular, ya lleva 3 días seguidos subiendo mucho. ¿Quién lo iba a decir? Una moneda que estaba castigadísima. Hombre, por esta parte del suelo nosotros sí que veíamos que era buena opción para comprar, ya lo dijimos, para rebotar hasta 130, 140 y después cuando cayó a 145 otra vez también dijimos, pero no nos esperábamos para nada que hubiese una subida tan tremenda, ¿no? O sea, como mucho podías esperar, pues la subida hacia la zona de los 320 que comentábamos aquí, pero fijaros dónde ha subido, ha llegado a estar casi en 600. Bueno, no, en 600 justo. Ha sido el máximo el 600. Increíble la recuperación que ha tenido. En pocos días prácticamente todo lo que había perdido desde agosto del año pasado. Fijaros, perdón, esto es agosto del año pasado y prácticamente eso, en 3 días lo ha recuperado. Increíble. Lo que son las altcoins. Bueno, Chiliz, que había sido protagonista también por una subida espectacular estos últimos días. Ya sabemos que se han conjuntado todos los astros para que esto ocurra. Por una parte, pues ya sabéis que es la empresa que emite tokens de equipos deportivos de todo tipo. Hizo recientemente una inversión de 50 millones de dólares en Estados Unidos para entrar en equipos deportivos de Estados Unidos, en equipos de la NBA, Los Ángeles Lakers, etcétera, de la NFL. Bueno, y se juntó también con los NFTs, los tokens de arte digital, que también se han puesto de moda últimamente, y pues todo eso ha hecho que la cotización explote de esta manera, y ahora parece que está corrigiendo un poco. Es posible que lo veamos caer quizás hacia la zona de los 300. Si cae a 300, 270, por ahí podría volver a hacer un suelo. Y quizás en esa zona podría volver a ser interesante para volver a entrar. Compound también caída fuerte del 10%, rompiendo soporte. Ya había roto el 9.751 hace unos días y hoy rompe el siguiente, que es el 8.899. Y la pinta es de ir a por el mínimo este que hay aquí, que son 7.800. Si pierde 7.800, cuidado porque todavía podría seguir cayendo bastante más. Coti, que se había mantenido también bastante bien e incluso ha estado subiendo hoy a contratendencia, pues ahora cerca ya del cierre vemos cómo está empezando a flojear y cerrando en la parte baja de la vela que ha tenido hoy. CTSI, 9,47% de descenso, también el gráfico empieza a empeorar notablemente con esta vela, la vela de hoy es muy fea. DAS lo mismo, vela que cubre toda la ganancia que había tenido ayer prácticamente, y es una vela también bastante destructiva. Digibyte, que no había estado muy bien estos últimos días, ayer parecía que reaccionaba, pero aún así la vela de hoy no ha sido capaz de tener una ganancia como se esperaba y al final se va otra vez para atrás. Día lo mismo, una caída del 12% que le sitúa en los mínimos anteriores. En esa zona en teoría es soporte, pero ya vemos cómo está todo el mercado, entonces hay que tener cuidado por lo que pueda pasar. DOT vuelve a bajar un poco. Decíamos a la mañana que no estábamos muy seguros de qué iba a hacer.
En principio puede volver a la zona de 66.000, que ya está muy cerca, o incluso podría caer a la zona de 62.000, que es esta zona de por aquí más o menos. En esos niveles, en teoría, sería compra. Elrond también rompiendo la línea de tendencia alcista, ya estaba estos días amenazando, ayer hizo un amago y al final hoy la rompe. Esta vela de momento es fea y si cierra ahí es posible que mañana tengamos mayores caídas. Elf falló en su intento de romper los 593, que era la resistencia, y ahora se va hacia el soporte de los 498. Y esperemos que no lo pierda porque si no podría caer todavía bastante más. ENJ, otra de las que se ha comportado muy bien últimamente, pero que también entra en corrección. Ha habido mucho FOMO en las altcoins relacionadas de alguna manera con los NFTs. Y eso hace que, pues que ahora, pues con estas subidas tan fuertes, pueda haber una caída también muy fuerte en este tipo de monedas que han vivido ese FOMO tan fuerte, ¿no? Bueno, EOS, que ya llevaba bastante tiempo ahí abajo y de mala manera, pues vuelve a caer un 5%, no termina de reaccionar, sigue estando bastante mal. Ethereum también un 5% abajo, otra vez en la zona de soporte, en la línea del canal, esa zona baja donde si se pierde ese nivel pues podría ser peligroso, lo hemos comentado varias veces. Está haciendo una figura un poco fea, y vamos a ver lo que pasa porque puede tener caídas fuertes, ¿eh? Sigo pensando que no está muy bien. Vamos a quitar estas líneas que ya no nos sirven y nos quedamos con esa otra porque puede hacer de soporte esta línea verde aquí abajo. Puede hacer de soporte en la zona de los 0,02828. Bien, más FED se mantiene positiva, increíble la subida también de esta moneda y cómo aguanta en la parte alta. Y eso que a nosotros ya nos daba miedo en la zona de 470. Pues imaginaros, está en 836. FTM 14% abajo, vela bastante destructiva. Ayer ya avisábamos que ese rebote que tenía, si veis el vídeo de ayer a la noche, decíamos que ese rebote que tenía no nos convencía, que seguramente era un rebote para enganchar a más gente. Enganchar a gente que se pensaba, oh, ya sube otra vez, nos vamos a máximos. Y decíamos, no creo, no creemos que vaya a máximos y creemos que va a seguir cayendo y efectivamente pues se ha confirmado eso, ¿no? GRT, esta sí que nos engañó, porque con esa vela sí que pensaba yo que se iba a ir hacia arriba. Para mí no era la misma situación que FTM, porque llevaba mucho más tiempo consolidando estos niveles. Daba la sensación además que rebotaba justo en la línea de tendencia, no como la otra que se había disparado tanto que no tiene línea de tendencia donde apoyarse. Y sin embargo esta sí que nos engañó, porque se ha ido para abajo de nuevo y está amenazando con perder la línea de tendencia. Y ahí sí que puede ser peligroso si la pierde. Vamos a ver qué hace mañana, que es muy importante para el futuro de la moneda, para el futuro más próximo, más cercano. Hashgraph, que la teníamos antes en pantalla, está comportándose bien. Rompió la resistencia que tenía en los 302, hizo una vuelta a apoyarse en esa zona y después ha salido al alza con claridad. Y el día de hoy pues está cerrando un poco en la parte media de la vela, lejos del máximo, porque el día no es muy propicio, pero si mañana tuviésemos una pequeña recuperación en la altcoins, posiblemente volvería a la parte alta de hoy hacia los 430. ICX un 7% de descenso también hacia niveles de los 3.151. Hablábamos estos días que posiblemente caería a la zona de 3.400, ha caído ya más de 3.400, todavía puede seguir cayendo. IOTA también una caída fuerte y en este caso creo que es muy buena oportunidad para ir entrando, moneda que creo que hay que ir acumulando en todo este proceso de caída que pueda tener. No sé hasta dónde llegará la caída, pero yo iría comprando poco a poco. Ya sabéis que IOTA pues un proyecto muy apoyado en Europa y es posible que le vaya bien. Bueno, Iris, desmarcándose de la tendencia, es una de las que habíamos destacado también en los últimos días, a puntito de romper la resistencia de los 310, ahora mismo está en 310 justo, 310, 311, ya veis,
muy cerca de empezar la nueva vela, eso también es importante porque a la una, si la vela sale subiendo ya de primeras, es posible que tengamos un salto importante, quizás hacia la zona de los 420, más o menos, podría ser. Cava, caída fuerte. Ya estos últimos días se había comportado un poco mal, pero bueno, estaba en el entorno de la línea de tendencia, esa línea azul. No parecía que fuera muy grave esos dos movimientos de ayer y antes de ayer, pero el de hoy, pues sí que es feo. Concuerda con el resto del mercado, tampoco es una cosa particular de Cava, o sea, no es que esté Cava especialmente mal, es el resto del mercado el que está mal, todo el mercado en general, y esto ha arrastrado esta moneda, ¿no? Así que habrá que esperar. Ahora voy a cambiar la línea, voy a poner aquí la línea bajista porque esa línea alcista ya está rota, ya no nos sirve de mucho. Voy a poner esta línea porque posiblemente ese sea el punto que tiene que superar a partir de ahora para volver a iniciar un movimiento alcista. No creo que vaya muy abajo, está muy cerca, no sé, de soportes importantes y me da la sensación de que el mercado también en algún momento se tiene que estabilizar. Llevamos muchos días seguidos subiendo con el Bitcoin bastante fuerte y en algún punto se tiene que estabilizar también y dar un poco de respiro, ¿no? Así que yo creo que las altcoins aprovecharían para recuperar. Kyber Network sigue cayendo hacia niveles interesantes otra vez, la zona de 3500, por ejemplo, una zona interesante para entrar. Link, caída muy fuerte, muy mal comportamiento. Después de lo que hizo antes de ayer, no me lo esperaba para nada estas dos últimas velas. Moneda que en el pasado se ha comportado muy bien. En el pasado se ha comportado muy bien. Si vamos un poco para atrás, vemos la tendencia fuertemente alcista que tuvo contra el Bitcoin. Sin embargo, ya vemos que últimamente no levanta cabeza. Y, aparte de esta subida que tuvo a principios de año, el resto, pues ya veis que todo ha sido prácticamente bajada, ¿no? Comportamiento bastante deficiente comparado con otras, ¿no? Litecoin 3% abajo, que esta sí que está peor todavía porque está en mínimos históricos prácticamente. Maná corrigiendo, pero es normal porque había subido mucho. En este caso no hay ningún problema. Puede ir a apoyarse en la línea de tendencia, que más o menos son los 745 o incluso a los 670 y no había problemas. Seguiría, perdón, seguiría estando alcista y seguramente volvería a entrar dinero en cuanto llegue a esos niveles. No es como otras que están bastante peor. Matic lo mismo, está muy arriba, es normal que corrija. Tiene una caída del 4%, que es muy poco para todo lo que ha subido, así que todavía podría caer algo más. Maker, también descensos, aunque no son muy graves comparado con lo que caía Compound, que es una moneda con la que se le puede comparar. Esta caída no es mucho. La que se comporta bien es la empresa MicroStrategy, que ya sabéis que tiene invertido muchísimo dinero en bitcoins. Concretamente tiene más de 90.000 bitcoins. Creo que está cerca de 91.000. Entonces, bueno, buen comportamiento de Bitcoin, pues MicroStrategy también está subiendo y además, fijaros que está muy lejos de los máximos mientras Bitcoin está muy cerca de los máximos. Así que yo creo que el potencial de MicroStrategy es alto. Porque si estuvo aquí el 10 de febrero con Bitcoin más o menos a los precios que está ahora parece que está un poco infravalorado. Yo no digo que vaya a ir justo hasta el máximo, pero que podría subir hacia la zona de los 950 tranquilamente si el Bitcoin se mantiene por estos niveles. Bueno, Nano bajando, pero ya sabéis que no hay mucho donde analizar en este gráfico porque no tiene ninguna línea de tendencia muy clara. Simplemente tiene un soporte justo en el nivel que está ahora, en los 1000 más o menos, y si lo pierde se puede ir hacia los 817. Nier 3% abajo. Había subido bastante bien hoy a la mañana, llevaba un rebote interesante los últimos 3 días, pero claro, el mercado se da la vuelta y es posible que vuelva a caer a la zona de los 830. Neo también, que estaba en una zona de soporte, se va hacia el soporte más inferior, esos 712. No termina de rebotar en esos niveles. Había estado bastantes días sobre el 761 y la vela de hoy pues se va un poco para atrás. Vamos a ver qué más hay por aquí. Ocean también cayendo.
Esta lo decíamos a la mañana que todavía podía caer un poco más y sigue en esa situación. OGN, corrección del 6%, pero muy bien, a pesar de la caída, porque aguanta muy bien en la parte alta, dentro del cuerpo de la vela anterior, que eso es positivo. Y esperemos a ver qué hace mañana, porque mañana puede volver a subir. Esta es de las que se podría desmarcar. Omísego, también mala vela. Además es que llueve sobre mojado, porque no había rebotado apenas. Hizo una vela solo optimista, que fue la del día 6. Después parecía que estaba consolidando como para volver a romper los 1035 e ir hacia arriba, y sin embargo pues le ha venido esta vela totalmente bajista que deja el gráfico un poco tocado. Yo tengo la esperanza en la mayoría de los gráficos que la vela de mañana más o menos arregle la situación, más que nada porque es que para que no ocurriese algo positivo mañana después de la caída de hoy de muchas altcoins, lo que tendría que ocurrir sería una subida espectacular del Bitcoin por encima del máximo anterior, es decir, por ejemplo, ir hacia la zona de 62.000. Si eso ocurre, evidentemente las altcoins van a seguir cayendo contra el Bitcoin. Pero si no ocurre eso, yo tengo la esperanza de que mañana muchas altcoins, incluida esta, le den la vuelta al gráfico y nos hagan velas de este estilo. Un segundo. Cojo el pincel. Y nos hagan velas de este estilo mañana. Justo lo contrario de lo que han hecho hoy. En muchas de ellas, en muchos casos de los que hemos visto. Espero que hagan algo de eso. No sé si lo van a hacer, pero para mí ese es el escenario más fácil si el Bitcoin no salta hacia los 62.000. Si el Bitcoin salta hacia los 62.000, entonces lo que ocurrirá será esto. Pero es normal, es lo que pasa cuando el Bitcoin pega esos saltos, ¿no? No estoy seguro de que vaya a saltar mañana al alza, no estoy seguro. Por eso digo que mañana tengo esperanzas de que se estabilice en esta zona, en los 56.300 que está ahora, o esa zona de por ahí más o menos, y rebote hacia la zona de 1035, este gráfico, por ejemplo, y el resto de gráficos que están también en una situación similar, pues lo mismo. Ontology, bajada del 9,5%, también a nivel de soporte de los 193. QLC, bien, buen comportamiento de nuevo alcista también. Vela, que si cierra ahí, cierra por encima del cuerpo anterior también y es muy positivo. Y mañana seguramente atacará los 173, a pesar de cómo está el resto de mercado. Esta está a su aire y haciendo lo que, pues eso, lo que a ella le conviene, no lo que le conviene al resto del mercado. Así que se está comportando muy bien. USP también muy bien, otra que también puede pegar un salto importante, se ha chocado contra una resistencia que tiene en los 129, ahora está en 119, pero la resistencia importante está en esa zona de 149 y si pasa esa zona de 149 puede ir hasta más de 180, porque las siguientes resistencias las tiene aquí y eso está en 185. Incluso si rompe esos 185 no me extrañaría verlo cerca de 200. Puede pegar ese salto porque hemos visto algunas del mismo estilo que esta que han pegado ese salto estos últimos días. Entonces, esta también podría hacerlo. Kutum, caída fuerte después de haber tocado hoy los 1229 en algún momento de la sesión. Se va para abajo con bastante fuerza, siguiendo un poco lo que ha pasado con el mercado. Vemos que las de fútbol, los tokens de fútbol están subiendo mucho. Fijaros hoy el Paris Saint-Germain un 48%. Antes hemos visto también la Juventus que subía un 31%. Todos los tokens de fútbol que están cotizando están subiendo mucho hoy. No sé por qué. Se han puesto a subir a la tarde. A la mañana no subían nada porque cuando hemos hecho el repaso a la mañana no subían tanto. Pero de repente, pues no sé, yo creo que con el recorte de Chile, pues ha venido esa subida de los equipos, ¿no? No sé muy bien el motivo, pero ese ha sido un poco el comportamiento. Así que andaremos atentos los próximos días a ver si ahí se puede hacer algo también. Riff, bajando un 9%, también la vela es fea, pero está intentando aguantar por lo menos en los 64-65. Lleva unos cuantos días malos. Ayer fue la excepción y parecía que iba a rebotar ya en esa zona, pero no, perdió los 68 en la vela de hoy y ya os digo, está intentando aguantar los 64-65 y a ver qué tal mañana el día, ¿no? Porque también es una moneda que se ha comportado bien últimamente, pero
se ha quedado un poquito estancada en esa zona entre 68 y 80, cuando aquí parecía que iba para más, ¿no? Parecía que iba más arriba y no ha sido así al final. REN vuelve a caer a zona, en teoría, de compra, esa zona de los 2200. Caída también fuerte después de haber tenido una subida interesante ayer. RLC se mantiene en positivo, aunque hoy ha estado bastante mejor. Fijaros que ha llegado a estar por encima de 4200, que era resistencia, pero no lo consigue al cierre. Aún así, es de las que, estando en positivo hoy, con un día bastante malo en general, si mañana ocurre eso que os estoy diciendo, de que sea un día un poquito mejor y que sí que recuperen esos gráficos, pues podría ser de las que más subiese mañana y se fuese hacia la zona de 4600. Rose ha intentado también hoy subir, ha estado en algunos momentos en 280, 283 en concreto, pero no termina de cerrar por encima de 266 para continuar la subida, porque ahora mismo solo tiene como resistencia esas dos zonas, 266 y 301, y después no tiene nada después del 301, y eso es bastante importante si llega a pasar de ese nivel, porque daría lugar a subidas muy fuertes. Seguimos esperando que lo consiga. RSR, caída al 121, que es el soporte, primera zona de soporte. Vamos a ver si ahí aguanta. Es posible que sí, es posible que rebote desde esa zona otra vez hasta los 135. RUN se mantiene también en positivo y a pesar de que está por debajo de la línea de tendencia, vemos como las velas son alcistas, son positivas y no terminan de corregir, por lo tanto indica fortaleza en esta moneda. Está entrando dinero y no parecen por la labor de corregir, ¿no? Sol pierde la línea de tendencia ligeramente, puede haber una corrección importante. Estábamos estos días un poco con la mosca detrás de la oreja. Ayer decíamos que no rebotaba lo suficiente como para haber sido el apoyo en la línea de tendencia. Cuando te apoyas en una línea de tendencia, si funciona, normalmente tiene que rebotar fuerte. En este caso no lo ha hecho y la impresión que da es que va a haber mayores correcciones en el futuro. Stratis también cayendo al soporte, prácticamente ya toca esos 2421. En teoría es zona de compra en esa zona. STX también llegando a zona de compra. Hablábamos de 1900, 2000, era buena zona de compra, estamos 1995. Se puede empezar a comprar algo. Yo me guardaría más balas, como he dicho a la mañana, no compraría todo ahí, pero sí que iría cogiendo. El que no, estoy hablando del que no tenga excesiva posición en las altcoins. Cuando digo en esta se podía tomar posición, evidentemente primero hay que respetar lo que decimos de los porcentajes, es decir, si ahora mismo tú tienes el 13% en altcoins, es mejor que no entres en ninguna, incluso aunque esta esté en zona de compra, da igual, no entres, porque estamos diciendo estos días hay que disminuir la posición en altcoins. Pero si hay alguien que tenga un 5% solamente, o incluso un 0%, porque hay alguien que haya vendido arriba todo y esté en 100% en Bitcoin, pues sí que puede ir cogiendo algún porcentaje pequeño en estas monedas, por ejemplo. Esta STX, por ejemplo, IOTA. Todo depende de cómo tengáis la cartera, ¿eh? Por eso yo doy todas las opciones. El que esté sin nada puede incrementar posiciones. El que esté ya cogido con un porcentaje alto en altcoins es mejor que no haga nada y que vaya saliendo de las que pueda, o si no se espere al siguiente movimiento alcista, pero el que está fuera puede ir tomando posiciones en algunas que se están poniendo interesantes, como por ejemplo esta. Todo depende de lo que tengáis en la cartera. Teta sigue subiendo un 17% arriba. Bueno, pues nada, está en máximo histórico me parece. A ver. Sí, máximo histórico y ahí sigue subiendo. No hay mucho que decir. Tomo Chain, zona de soporte, parece que va a aguantar los 4600 al cierre, eso es buena señal también. Yo creo que está consolidando ese nivel como para volver a subir. Además estamos viendo ya el Bitcoin un poco tranquilo, ya no está tan arriba como cuando hemos empezado el vídeo y eso puede ser buena señal para que las altcoins no sigan cayendo, ¿no? Porque recordad que las altcoins las estamos viendo contra el Bitcoin, ¿eh? La cotización contra el Bitcoin. Bien,
UNFI cayendo hacia la línea de tendencia. Vamos a ver si la aguanta, porque ahora si se pone el mercado tonto, entonces sí que podría perderla. Estos días le estaba costando llegar, pero ahora va y igual llega y la rompe, ¿eh? O sea que mucho cuidado. Y Uniswap pues sigue con esas caídas. Decíamos cuando llegaba a los máximos y veíamos esta vela bajista el día 8 que posiblemente habría caídas fuertes, y ya estamos empezando a ver caídas fuertes. BET también decíamos a la mañana que posiblemente caiga más hacia la zona de los 97, está en 110, a la mañana estaba en 115, ya está empezando a caer. Bueno, BIT sigue interesante y es de las típicas monedas que no tienen nada que ver con el resto del mercado porque es una moneda muy pequeñita y poco líquida y que podría desmarcarse perfectamente del resto y subir hasta 180 tranquilamente estos días, a pesar de que haya movimientos bajistas en el resto. Wabi sigue comportándose bien, intentando romper los 558, aunque todavía no lo ha conseguido. OneChain estaba a la mañana intentando subir y ahora se ha dado la vuelta totalmente. Sigue estando en una zona neutral. En teoría debería haber ido hacia los 1992, no lo ha conseguido de momento. Si por ejemplo esta es una de las que tenéis en cartera y tendréis otras que están peor y esta no se ha movido de ahí y posiblemente no tengáis pérdidas, estaréis más o menos al precio, pues esta es una de las que os podéis quitar para tener más liquidez y meter, por ejemplo, en IOTA, si es que no tenéis mucho porcentaje de cartera metido. Si tenéis mucho porcentaje, mejor vender y dejarlo en Bitcoin hasta próximo suelo más claro que se vea, ¿no? En principio, estas que, por ejemplo, no tenéis ni pérdida ni ganancia, pues mejor quitarlas y disminuir el porcentaje de exposición a altcoins, dejarlo más en Bitcoin. Es lo único que haría yo. Lo demás, esperar tranquilamente a que el mercado se vuelva a recuperar. Evidentemente, el que haya tenido una distribución de cartera mala y tenga más del 15% o 20% en altcoins, pues ahora le toca sufrir por distribuir la cartera de esa forma, precisamente. En los momentos en que sube es muy bonito porque también ganas muchos satoshis, pero cuando baja, pues las cosas se ponen bastante feas, ¿no? Y hay que tomar a veces decisiones que si no estarías tan expuesto, pues no te estarías obligado a tomarlas, ¿no? Pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera, evidentemente. Aquí solo decimos, pues más o menos lo que nosotros pensamos que sería una operativa razonable, ¿no? Para no incurrir en demasiados riesgos, que ya bastante de por sí arriesgado es el mercado de criptomonedas y sobre todo el mercado de altcoins. Bien, Waves bajando, no nos gustaba mucho estos últimos días y sigue con ese camino negativo. WRX, esta sí que nos gustaba y sí que se estaba activando, pero la vela de hoy es fea. Es verdad que se va, no hay problema porque de momento se va al máximo relativo anterior, con lo cual es normal, pero no es ya la vela que estaba la mañana, que tenía bastante buena pinta. Ahora ya se nos va para abajo y tiene que aguantar este soporte. Vamos a ver mañana cómo se amanece y cómo levanta ese soporte, ¿no? Bueno, SEM bajando. Ayer comentábamos que se podía ir hacia la zona de los 1000 o 900. Mínimo ha sido 970. Se ha quedado ahí entre medio. Todavía puede caer más. Todavía pienso que puede ir hacia los 900. O incluso un poquito más abajo, en esta zona de los 866 más o menos. Stellar también muy mal. No levanta cabeza. Y no nos gusta. Y no nos gustaba ya desde hace unos cuantos días. Y Monero lo mismo, otra que no levanta cabeza, también bastante mal. Ripple, otra que 6% abajo, también 800 satoshis, 827, mal, bastante mal. Tezos, fatal también, 8% abajo, moneda que ni siquiera se ha despegado prácticamente de los mínimos en todo el año. Comparado con otras está muy mal y aún así se comporta peor que otras que han subido un montón, ¿no? Así que muy mal. ZK más o menos salva los muebles. Fijaros que ha estado bajando bastante y al cierre parece que quiere aguantar en la misma zona del día anterior. Más o menos, bueno, se puede decir que salva la situación. Cílica cae hacia los 219. Llevábamos
como una semana o semana y media diciendo que tenía que caer a 220, 215 y ha caído ya a 219 hoy. Por fin, ya era hora. Nos ha hecho caso por una vez. No sé si seguirá cayendo un poquito más hacia esa zona de 215, ya veremos a ver, mañana. Y ZRX también mala pinta, ya estos días estaba empezando a hacer el tonto un poco por esta zona de aquí, ya decíamos, bueno, si la tenéis al mismo precio que la habéis comprado, mejor quitar, no acumuléis más, y ahora se nos está yendo por debajo de 2534. El que ya esté pillado un poco y ya no quiera vender en este nivel, tampoco hace falta vender porque seguramente esto en 2 semanas lo volveremos a tener en 2800. Lo que pasa es que 2 semanas son muy largas. Igual en 2 semanas no solo está en 2800, que igual está en 3000, ¿eh? Pero ya sé que 2 semanas son muy largas porque son 14 días, las criptomonedas no paran el fin de semana y se te puede hacer muy largo, ¿no? Pero si no tienes una exposición muy grande al final, pues cuando se pone el mercado así, lo mejor es coger y decir, bueno, 3 días no me voy a preocupar mucho del mercado. Está bien que veáis los análisis, eso sí, pero es mejor no seguirlo muy de cerca porque si no te martirizas a lo tonto y no conviene. Si dentro de 2 semanas lo vas a tener otra vez bien, ¿no? Estos son momentos puntuales que ocurren. Igual está 3 o 4 días el mercado un poco malo y luego se vuelve a recuperar. No hay problema por eso. Pero bueno, veremos mañana porque todavía queda la posibilidad de que mañana tengamos una estabilidad en el Bitcoin y una recuperación de las altcoins. Bien, como veis ya se ha separado del máximo del día el Bitcoin en estas últimas 2 horas y eso puede llegar a una estabilidad entre la zona de los 54.800, 55.500. Si se estabiliza en esa zona, yo creo que es lo que necesitan un poco las altcoins para volver a tener un buen comportamiento. Porque yo creo que ha habido mucho miedo hoy de que el Bitcoin se dispare, mucho miedo, y por eso ha habido esas caídas del 8% en muchas de ellas, que además no estaban como para caer, estaban como para subir más que otra cosa, pero yo creo que el Bitcoin está muy fuerte y por eso hay muchos que tienen miedo y salen de las altcoins y se meten en el Bitcoin, ¿no? Bien, y nada más, esto era un poco todo lo que os quería comentar, espero que os haya gustado el análisis, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo, si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta mañana.